¿Vas a comprar algo? Que sea hecho aquí en Puerto Viejo, donde cada producto refleja talento, calidad y compromiso. Cuando eliges lo nuestro, apoyas a quienes producen con esfuerzo y emprenden desde lo local y lo justo. Así, impulsa la economía de nuestra gente y contribuyes a una ciudad más sostenible y consciente. Elige lo nuestro. Puerto Viejo, ciudad del comercio justo. Puerto Viejo, alcaldía, crecemos juntos. Autorización número 3005, CNE, referéndum 2025. ¿Sabes cómo hacer tus pagos en línea? Te invito a ver cómo se hace. Ingresamos a la página web online.puertoviejo.gov.es e iniciamos sesión con tu usuario y contraseña. 1. En servicios más utilizados, da clic en pagos en línea. 2. Ingrese su número de cédula para consultar sus deudas. En esta ventana acepte los términos y condiciones y luego dé clic en el método de pago de su elección. 3. Seleccione si su pago es total o parcial. 4. Ingrese los datos de su tarjeta. Y finalmente, clic en continuar con el pago. Y listo, el comprobante llegará a tu correo registrado. Por amor a Puerto Viejo, todos aportamos. Autorización número 3004, CNE, referéndum 2025. ¿Vas a comprar algo? Que sea hecho aquí en Puerto Viejo, donde cada producto refleja talento, calidad y compromiso. Cuando eliges lo nuestro, apoyas a quienes producen con esfuerzo y emprenden desde lo local y lo justo. Así, impulsa la economía de nuestra gente y contribuyes a una ciudad más sostenible y consciente. Elige lo nuestro. Puerto Viejo, ciudad del comercio justo. Puerto Viejo, alcaldía, crecemos juntos. Autorización número 3005, CNE, referéndum 2025. Amigos del Purgatorio, bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Guayaquil, hace un par de noches, ha conmemorado los 205 años de su independencia y un proceso que sin duda hay que contarlo con la gente que es versada, con quienes no solo han leído la historia, sino que también crecieron en las calles del centro y del sur de Guayaquil, gente vinculada no solo a la jurisprudencia, sino también a la literatura, a la permanente lectura de libros que trascienden vidas, pero que además dejan lecciones. Saludamos a nuestro querido amigo y colega, el doctor Mario Velázquez, para hablar de esta Guayaquil, desde su historia que se fraguó, aunque parezca mentira, en medio de una fiesta ese 1 de octubre, y por eso el bautizo de la fragua de Vulcano, ya vamos a dar detalles de eso, hasta la Guayaquil de hoy, ¿no? Esa Guayaquil que incluso ha pasado por una transformación urbana y que en la práctica demuestra ser una ciudad altiva, combatiente, pero sobre todo de supervivencia. ¿Cómo le va, Mario? Gracias por atender esta invitación al Purgatorio. Gracias, mi querido Jorge, y sobre todo, bueno, nos congratulamos de estar viviendo en este mes de octubre la alegría de las fiestas de Guayaquil, que siempre son un motivo de felicidad para todos. Gracias a ti por tu tiempo, Mario. Ahora, esta fiesta, ¿no? Que al final se bautizó como la Fragua de Vulcano y que fue propuesta por Isabelita Morlás, hija de Pedro Morlás, quien era tesorero del Cabildo, y que se organiza en la casa de José de Villamil, uno de los próceres de la independencia. Hasta allí fueron invitados los militares disidentes venezolanos del batallón Numancia, Febres Cordero, Letamendi y todos los que eran parte de esta estructura que decidió simplemente dirimir a la corona para sumarse a la lucha independentista. ¿Cómo fue ese momento histórico que, dicho sea de paso, se llevó a cabo en la Casa de Villamil, que hoy es la dirección del Malecón y la calle Elizalde, allí en el casco comercial del puerto principal? Bueno, Jorge, es un hecho sin duda alguna histórico, importante, esta ciudad libérrima que siempre va marcando el paso, siempre hacia adelante y siempre resurge. Guayaquil a esa época ya tenía, digamos, si cabe decir, el ímpetu libertario, el deseo de ir adelante, el deseo de libertarse del yugo español, pero sacando un poco los adjetivos calificativos en una época como la actual en la que hay que pensar en que esa colonización, más allá
de que pueda decirse cualquier cosa, también fue la colonización que nos trajo el catolicismo. En consecuencia, hay cosas que también aportaron, sin duda alguna, los españoles. Ese maravilloso invento que es la hamaca, que yo creo que todo guayaquileño, todo costeño, todo ecuatoriano debe de anhelar. Volviendo al punto histórico, efectivamente ellos deciden reunirse ahí, comparte el batallón Numancia y logran agregar a los otros miembros del ejército, a los que en definitiva, según cuenta la historia o parte de la historia, pagan los emolumentos que les debían. Por eso no hubo una oposición franca o directa contra ellos y la libertad da un paso adelante y evidentemente la frase la aurora gloriosa, que es, pues es un término que acuña evidentemente Olmedo y luego es el autor del canto de la aurora gloriosa, obviamente, en el que se incluye esa terminología, es parte, digamos, de nuestra historia raíz, de nuestros inicios. Ahora, ¿qué es lo importante de este hecho? Más allá del Guayaquil Libre, es lo que se llamó o se entendió como la República, se dice, de Guayaquil. Eso es un tema que se ha discutido mucho en la historia y acuérdese que tenía límites importantísimos. Llegaba hasta Manabí, me parece que llegaba también hasta El Oro. No estoy muy claro la parte de Cuenca, pero en definitiva era un grupo de ciudades que se consideraron libres, se declararon libres y evidentemente pues ya les resultó más complicado al grupo de los reales dominarnos y se concentran en la zona norte del país, pero este proceso histórico que arranca en Guayaquil es el que luego en 1822, el 24 de mayo, pues logra la libertad total. O sea que Guayaquil por la patria, frase que a mí me encanta decirla y que creo que es real porque siempre hemos estado en pos de nuestros hermanos ecuatorianos. A pesar de que a ratos o más de una vez siempre somos permanentemente atacados y criticados. No se olviden que la gente de la sierra no vivió lo que la costa con los ataques de los piratas. Recordemos la planchada, por eso recordemos siempre que uno pasa cerca del Cerro Santana hay que vivir lo que significa eso. Es una ciudad que se ha levantado de cuántos incendios y de cuántas cosas, sin llegar a hablar todavía, porque ese creo que es una gran deuda que tiene el país con nosotros, que es el famoso proceso de la pandemia, donde nos dejaron solos y Guayaquil supo resurgir. Claro, definitivamente Guayaquil ha sido un ejemplo de todo, ¿no? Sí, De señor. tenacidad, de resiliencia. Es más, en la práctica, a estas alturas, la ciudad ha tenido que desafiar a dos grandes incendios en su momento, en medio de casi 2 siglos, dos pandemias, la fiebre amarilla en 1843, Correcto. o ya lo exponías tú, el COVID en el año 2020, el ataque de los piratas. Y es que al final Guayaquil es una ciudad cuna de Puerto. libertades y también de supervivencias, pues Mario, porque Así aquí es. en este puerto, que es mercantilista por nacimiento, Ujú. sin duda ha tenido que aprender a vivir y a caminar en medio de las tormentas, incluso cuando han pasado gobiernos en los últimos 15 o 20 años que eventualmente pretendieron perjudicar a la ciudad. No hablemos del asunto de las autonomías. Usted se acordará, Mario, que eso quedó para la galería, la foto y una impotencia a siglos, porque al final Guayaquil debería de estar en este momento de la historia en otra instancia. ¿Qué sería de Guayaquil si fuera un estado federal? Claro, yo creo que a ningún gobierno le interesaría, a ningún gobierno de turno. Pero más allá de eso, Guayaquil ha sido ejemplo de aquello que hemos expuesto, ¿no? Y por eso, de alguna forma, muchos buscan llegar a esta ciudad, donde está el cónclave del comercio, donde está también el liderazgo de muchas ideas libertarias. Sí, señor. Eso es importante, muy importante lo que tú dices, y parte de la afectación que ha tenido Guayaquil en su desarrollo es justamente que por abrir sus brazos, a veces abiertos los brazos y a veces han irrumpido, la gente del campo y del país en general llegó a vivir lógicamente a Guayaquil para buscar mejor suerte y buscar fortuna. No olvide usted que el comercio a nivel de especies, a nivel de fruta, a nivel de vegetales, básicamente operó aquí y sigue operando en función de la gente que llegó de la sierra. De hecho, si usted va a los mercados, para quienes nos agrada ir a los mercados,
te encuentras pues, con una gran población de gente de la sierra que se afinca en Guayaquil, que hace fortuna en Guayaquil y que luego ya deja sus raíces puestas aquí, o ya su familia se establece, se casan y qué sé yo. Entonces, y hay un detalle importante histórico aquí. Para la caída de de la Junta Militar del año 63, correcto, quienes tumban a esa Junta Militar, según he leído y según me han contado mayores, es justamente cuando le cierran los mercados, la gente la cierra. Porque era esa gente de la sierra que vivía de los guayaquileños y que se sentía un guayaquileño por adhesión, digamos, repelieron o impugnaron la permanencia de una junta militar que no nos dio absolutamente nada. Las juntas militares en este país, mi querido Jorge, en la práctica nunca han aportado algo trascendental, quiero decirlo, ¿no? La última que existió, que fue a partir de la época de que aparece el petróleo, más bien creo que no utilizó o mal utilizó el petróleo o se equivocó en el modelo de desarrollo económico. Acuérdate que en esa época utilizaban el modelo de sustitución de importaciones, ¿no es verdad?, para crear industria, pero no es que tuvimos la gran industria ni el país se desarrolló como pudo haberse desarrollado. Sin embargo, bueno, ya son procesos históricos que no tenemos que verlo mal. Al punto que refieres, este es cuando Guayaquil se levantó más de una vez, cuando los ciudadanos guayaquileños poblaron la calle 9 de octubre, cuando fueron al unísono y ahí no había ningún estirpe, ninguna diferencia social. Iba el blanco, el cholo, el negro, el indio. Ahí no había ninguna diferencia. Eran guayaquileños o gente afincada en Guayaquil por Guayaquil, cuando efectivamente un gobierno, paradójicamente de un guayaquileño, atacaba a Guayaquil por razones políticas. No hay cosa más miserable en general que tú ataques a tu ciudad por razones políticas. Yo honestamente eso no lo logro entender. Yo puedo estar peleado contigo, mi querido Jorge, pero no puedo tocar a mi ciudad. O sea, atacar a tu ciudad es atacar algo que es tan tuyo. Y por eso es que hay que incidir en la gente joven, en las generaciones que vienen atrás, que quieran a su ciudad, que defiendan a su ciudad como lo hicieron nuestros mayores. Y claro, y hablando de fechas históricas, tenemos justo el parto libertario, ¿no? El 9 de octubre de 1820. Luego, cuando ya éramos república, ya sobre los años 1830, Correcto. en los primeros 15 años de la vida republicana del Ecuador ya se presentó el primer escollo, ¿no? Con el primer presidente del Ecuador que paradójicamente fue venezolano, ¿no? Juan José Flores, Flores. Entonces, Flores. ante la pretensión de Flores de perpetuarse en el poder, aparece la revolución del 6 de marzo de 1845. Entonces, por allí ya tenemos dos fechas, Mario. Luego, más adelante, la revolución liberal, 5 de junio de 1895 con Eloy Alfaro. Y ya sobre el siglo XX tenemos el 15 de noviembre de 1922, acuérdense en el gobierno de José Luis Tamayo, la Las cruces sobre masacre el agua. obrera que luego Las cruces inspiró sobre el agua. a Joaquín Gallegos Lara con las Sí, cruces sobre señor. el agua. Así Y es. más tarde, un par de décadas más tarde, el 28 de mayo de 1944, ¿no? La La gloriosa. Gloriosa, que fue una sonada militar, cívica y política, algo similar a lo que en su momento fue el Mayo francés, acuérdese. Y de las izquierdas. Sí, 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 algo Sí, similar a lo que fue el Mayo francés en el 68. Entonces, correcto, de alguna correcto. manera, Guayaquil pues ha estado allí, ¿no? Yo pienso que esto también obedece a, como decía el doctor Carlos Julio Arosemena, que en paz descanse, expresidente del Ujú. Ecuador, la solvencia testicular de Guayaquil, ¿no? Sí, así es. Así es. Yo creo que un poco, no es que se ha perdido la solvencia, pero sí creo yo que luego de Férez Cordero, que yo creo que fue el gran canalizador de la derecha y de todos estos, de los procesos históricos que vinieron a partir de cuando él estuvo vinculado a la política. No nos olvidemos que la gente lo recuerda a Férez Cordero presidente o alcalde, pero él fue senador funcional, que por cierto, y lo recomiendo hoy, ojalá, ojalá, yo creo que ya no lo vamos a poder hacer, el gobierno debió haber incluido en el proceso constituyente la posibilidad de que existan senadores funcionales. Porque, por ejemplo, Jorge, usted sería un gran senador funcional de los medios de comunicación y seguramente habrían grandes senadores funcionales a nivel de la educación y así de los diferentes gremios. Yo inclusive soy de la idea que eso podrían ser con voz y no con voto, inclusive, para no contaminar o no dañar las mayorías, pero sí que tengan capacidad de expresarse. Entonces, Férez Cordero viene de esa época como senador funcional, presidente de la Cámara de Industrias, luego es diputado en el año 78
y pues de ahí del 78 en adelante, que yo tengo la historia clarísima, él fue compañero de Congreso de mi padre, fueron los dos diputados que ganaron en el año 78, mi papá provincial y el nacional, y bueno, ya el desarrollo de Fres Cordero ahí fue simplemente ascendente en todo momento, ¿no? Él marcó el paso político, él inaugura en una democracia que había estado dormida por tantos años, el famoso proceso de las interpelaciones. Las interpelaciones más próximas habían ocurrido hacía 10 o 12 años atrás. Entonces, eso no se recordaba ya con la televisión. Recuerda que eso permitió que se difunda y ese discurso vibrante y esa capacidad de fiscalizador fue la que yo creo que también propició que él se establezca como una figura de la derecha que pudiese en ese momento llevar el paso. Teníamos del otro lado a Rodrigo Borja, un luchador incansable, pero representaba a la izquierda. Sin entrar en estas disquisiciones de lo que era la izquierda y la derecha, pero él era de esa otra tendencia. Entonces, Guayaquil, a mi juicio, siempre ha sido una ciudad vinculada con dos grandes grupos, o populistas o de derecha, pero nunca ha sido, a mi juicio, una ciudad así de grandes izquierdas, me parece a mí. La izquierda sí ha estado aquí, sí ha generado el movimiento obrero, pero el gran grupo ha sido vinculado a la parte del trabajo, porque somos una ciudad, como usted bien dijo, una ciudad puerto, una ciudad mercantil, donde a la gente le interesa es qué va a ganar. No está preocupado de estos otros procesos de izquierda que tuvieron también su tiempo, sin duda alguna, en el mundo, pero que cada vez se han ido desgastando. Y luego, cuando tenemos el gran punto de inflexión, el gran frenazo histórico, pudiéramos decir, que es durante ese periodo largo, esa década, en la que se generó una lucha de iguales, en la que se impulsó la actitud contestataria, la cual no está mal, pero está mal cuando esa actitud contestataria es avivada con el afán de crear el conflicto y dañar la maravilla que es el guayaquileño. El guayaquileño siempre ha sido solidario, amigo, de amanecerse contigo si tienes un problema, de ser, repito, solidario. O sea, yo he visto, no te voy a decir masas, pero grupos grandes de gente cuando hay una persona enferma en un hospital. Yo creo que eso se ha ido perdiendo de alguna manera. Entonces, eso, yo creo que esa es una gran deuda que tiene ese grupo político. Muy lejos de favorecer, a mi juicio, quebrantaron esa esencia que teníamos nosotros. Y bueno, pero bueno, sigue de Guayaquil, sigue adelante, como dices tú. Y lo importante es en estas épocas recordarlo, pero sí creo y te felicito que tengas a bien impulsar en tu programa estos espacios, por supuesto con alguien que tenga más méritos que yo, porque lo bueno es que la gente recuerde su historia, tienes que enamorarte de tu historia. Tú has hecho un maravilloso paneo en este instante, pero sería importante, digo, que la gente lo recuerde, porque la única forma de entender cómo vas a manejar tu futuro es cuando recuerdas cómo vienes caminando en tu historia. Y el Guayaquil de hoy lo veo conflictivo, lo veo complicado, esta lucha entre el alcalde de Guayaquil, el presidente, no voy aquí a favorecer con una expresión ni al uno ni al otro, pero la pregunta es, ¿qué gana o qué pierde Guayaquil? Yo creo que más pierde que gana, porque si quisiéramos a Guayaquil de un alcalde guayaquileño, un presidente guayaquileño, ¿sabes qué? Preocúpate de desarrollar Guayaquil. O sea, que la pelea sea por hacer más, no por quitarle al uno al otro. Esto lo digo, insisto, esto no es político, esto es un sentir de un guayaquileño como cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Y a propósito del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ahora vamos a darle paso a un extracto de su discurso que tuvo algunas interpolaciones, ¿no? Pero decidimos mostrar, exponer una parte que a mi juicio describe muy bien, dibuja muy bien al guayaquileño. Vamos de Encantado, inmediato a ver esas declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez. con todo gusto. Comprendí una vez más en ese momento que Guayaquil no se rinde nunca, que no lo hizo nunca ante los piratas y los incendios, que no lo hizo jamás ante las pandemias, que no lo hará jamás ante la injusticia ni ante la persecución. Guayaquil sigue de pie porque está hecha de su gente, de estudiantes y obreros, de sus madres y sus hijos, del que amanece vendiendo pan, del que maneja el bus, del que limpia, del que enseña, del que lucha en silencio por todos los días llevar el pan a la mesa. Muchos somos bendecidos y prácticamente tenemos todos, pero todos los días un guayaquileño se levanta a ver qué inventar para ver cómo comer él y su familia. Eso es lo que está pasando. Guayaquil sigue de pie porque está hecha de su gente. Nosotros los guayacos tenemos una manera especial de ser,
nos enojamos, discutimos, peleamos, pero luego nos damos la mano, un abrazo, nos tomamos un café, una biela y seguimos adelante. Aquí nadie es más que otro. Aquí todos valen, todos importan y todos construyen. Nosotros somos carne y hueso, somos historia y porvenir. Somos Barcelona, somos Emelec, somos Julio Jaramillo, Medardo Ángel Silva, José Joaquín de Olmedo, Rocafuerte y Villamil. Sin duda, lo que ha descrito el alcalde de Guayaquil al guayaquileño cuando habla de lo que está hecha Guayaquil y su gente, su población. Ya lo decías hace un momento en el primer bloque, Mario, el guayaquileño es solidario por naturaleza, es amiguero, noctámbulo, también le gusta mucho la lectura, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas aparte de lo subjetivo. Cuando ha tenido que enfrentar las crisis, cuando ha enfrentado estas crisis, ya hablábamos de las fechas históricas producto de gobiernos tiránicos o autoritarios, pero también en los últimos 5 o 6 años el país y particularmente Guayaquil ha tenido que desafiar pues algunas crisis, las protestas que se generaron en el año 2019, luego la pandemia, después tuvimos el estallido de la inseguridad con las vacunas, la muerte cruzada con Guillermo Lazo, después los cortes de energía, la crisis energética. Así Yo es. a veces me pregunto de dónde saca ese músculo o al menos esa entereza esta ciudad, Mario. Mira, yo creo que, y aquí voy a decir algo muy particular, yo creo que es la mezcla de todos estos grupos que han venido a poblarla. Guayaquil tiene una naturaleza especial, ¿no? El Guayaquil al que tú te referiste en la primera parte del programa, ¿no? El Guayaquil de Independencia. Esa es posiblemente la esencia, la parte más pura del Guayaquil. Luego hay que convenir que Guayaquil se ha ido poblando y en esas diferentes migraciones, esos migrantes también han aportado lo suyo. Por ejemplo, Guayaquil tiene una gran migración, casi con seguridad, de gente manabita. Y el manabita, yo soy, y digo siempre en broma, que soy 3/4 pura sangre manabita. Por mi madre, el aporte es el 50% puro y por mi padre, lamentablemente, no es el 100% porque él es hijo de manabita, padre y madre milagreña. Pero yo creo que el manabita ha aportado para mí, por ejemplo, en la parte de la comida, que la comida manabita es exquisita y evidentemente ese es uno de los aportes, pero la solidaridad del manabita como parte de su genética, creo que aportó, se agregó, se incorporó a la solidaridad del guayaquileño. ¿Quién quita que tal vez tengamos que hablar que la solidaridad del guayaquileño o esa característica fue un aporte, por ejemplo, los manavitas? Por otro lado, la parte del trabajo. El trabajo yo creo que no hay que negarle, es un aporte que viene sin duda alguna de esa actitud incansable que tiene el indígena. Y hemos sido poblados también por indígenas. Y es un ejemplo positivo, sin perjuicio de que el guayaquileño siempre ha sido también trabajador. La parte noctámbula y farrera creo yo que esa es la parte de nuestro mestizaje español, ¿no es verdad? Somos conversones, somos farreros, somos comelones, somos distraídos. El guayaquileño puede trabajar un día entero y puede quedarse dos también dedicado a cualquier actividad, ¿no? A farrear. Una cosa importante, mira tú, hace cuántos años ya yo me acuerdo haber ido a ver La Traviata, ¿no es verdad? La gran obra de Verdi. Y me acuerdo que la fui a ver a un teatro en el centro de Guayaquil y fue un verdadero espectáculo. Y yo me decía, al ver a tanta gente de tantos grupos sociales allí, si esto era novelería, porque somos también noveleros, o si realmente la gente disfrutaba estar ahí, o sea, si había una razón para estar. Y terminé coincidiendo en que sí había una razón para estar, porque nos encanta también la música. Por eso tú ves que los conciertos que se hacen en Guayaquil, mi querido Jorge, son siempre repletos. O sea, yo no he visto un concierto malo aquí. Siempre pero recontra full. No me acuerdo qué último famoso concierto, creo que fue el de Marc Anthony, que fue un lleno de tal magnitud que la gente salía casi que en manadas, en masas humanas
apretadas ahí tratando de converger para ingresar o para salir del lugar. Entonces, esa es otra de nuestras características. Yo creo que eso sí viene ya de la parte del mestizaje. Por eso es que a ti y a mí seguramente nos encanta oír la guitarra y disfrutas tanto de irlo a una canción de Julio Jaramillo, un pasillo, como una guitarreada romántica. O sea, es parte de nuestra esencia. Por eso florecieron hace muchos años las peñas. Tú tenías tantas peñas cuantas discotecas en Guayaquil. O sea, que había un grupo de gente joven que iba a farrear en una discoteca y tenías otro grupo medio en edad que iba a pegarse las grandes farras en las peñas. Y el guayaquileño, acuérdate que ha sido contratador de los llamados lagarteros. Nunca entendí por qué les pusieron lagarteros, pero fue el apelativo con el que crecí llamándolos. El lagartero no era sino el guitarrista que estaba en la calle Lorenzo de Garicoa o Santa Elena esperando que lo contrates. Entonces tú ibas a verlo al lagartero y lo contratabas porque te habías peleado con tu esposa, ejemplo por supuesto no consentido, y le llevabas pues un sereno. Acuérdate que el sereno es una de las cosas que a mí me apena que se haya perdido, porque eran unas costumbres hermosas de Guayaquil y eran comunes. O sea, en cualquier barrio de cualquier parte de la ciudad, tú encontrabas algún fulano que le llevaba sereno a alguien, o para enamorarla o para volver al lecho conyugal, ¿no? Claro. Entonces, ese es nuestro Guayaquil y creo que esa constitución, para cerrar el criterio de esto, es un poco parte de esas diferentes migrantes dentro del mismo país que fueron viniendo y nos fueron aportando algo, ¿no? Comida, costumbres, formas de ser, y claro, ya se fueron mezclando, ¿no? Y a irse mezclando, pues esa genética se va difundiendo, diluyendo ahí, ya se va haciendo parte de un gran todo. Bueno, y yo creo que también hay que trabajar mucho en volver por esa Guayaquil, cuna de poetas, cuna de arte y de cultura, ¿no? Hay que impulsar aquello porque pienso que las cenizas, si es que existieran, de Medardo Ángel Silva o de los Imagínate, 5 de Guayaquil como un puño, con Alfredo Pareja Díez Canseco, Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Joaquín José de Gallegos la Lara, Cuadra, Gallegos Lara. Gil Gilbert. O sea, Gil, todo esto debería tener un legado, ¿no? Hace poco yo volví a Buenos Aires, Mario, qué y maravilla. yo veía cómo todo está intacto, cómo se mantiene y se capitaliza su patrimonio cultural, su patrimonio lírico en el caso teatral, la calle Corrientes. Esa calle Ujú. Corrientes bien se puede replicar acá en Guayaquil. De hecho, yo estoy seguro que antes existió en el famoso denominado Boulevard de Guayaquil, cuando Ujú. habían estas escenas teatrales. Hay que volver la mirada hacia allá porque tenemos allí un hueco en la historia. Bueno, yo te quiero dar un aporte en eso, mi querido Jorge. No me gusta hablar en primera persona, pero sí me gusta ser parte de estos procesos que me estás comentando y que creo que coincidimos y ojalá que la mayor parte de la audiencia coincida también. Y me refiero que es al aporte cultural. Mira. Y este no es un ataque, por el contrario, es un comentario positivo. Hay un grupo de guayaquileños, ¿no es verdad? Y de guayacenses que han creído que Guayaquil debe tener una agenda cultural. No puedes exigirle solamente al municipio que eso lo haga el municipio, porque de pronto tal vez estas circunstancias políticas, qué sé yo, hacen que ese no sea un foco de atención. Conozco que ya ha habido una reunión con el alcalde y conozco que la idea y la intención, que de alguna manera yo fui uno de los que sugerí de forma general el tema, que era crear una agenda cultural, justamente en rescate de lo que tú dices, para que el municipio, sin que esto le cueste un centavo a la ciudad, te diga eso sí, te presto el local tal para que el poeta Jorge Escobar vaya y declame. Te presto este local para que la señorita fulana de tal haga su cuestión de ballet. Te presto este local para que el pianista fulano... ¿Por qué? Porque si tú a Guayaquil le reclamas cultura y no le das cultura, ¿de dónde entonces puede nacer ese afán musical o ese afán poético que tú comentas? No solamente por parte de los colegios, las escuelas y eventualmente las universidades, sino que Guayaquil tiene que tener una agenda cultural. Mira tú, el famoso teatro que en un momento dado se empezó a hacer en pequeños grupos, acuérdate que era en casas de repente, luego fue en locales más grandes, luego se hizo en los locales o los salones estos que están pasando el puente 5 de junio. Ya, y tenían una gran acogida, Jorge. Eso significa que la gente sí reclama eso, a la gente sí le, por ejemplo, creo que en Guayaquil a la gente le encanta el teatro.
como le encanta la música, como le encanta el fútbol, tal vez en menor cuantía, pero sí disfrutas de una agenda cultural. Entonces yo creo que hay que empezar a ofertar esto. La Casa de la Cultura hay que rescatarla. La Casa de la Cultura tiene que empezar a hacer lo que antaño fue. Recuerda, mi querido Jorge, lo que era la Casa de la Cultura. No solamente que estuvo en su momento Canal 4, como tú recordarás, sino que había actividad permanente. Este es un reclamo educado, amable, y ojalá que la Casa de la Cultura responda a eso y que no se convierta solamente en un sitio que alguien gana una elección y permanece allí solamente por el cargo. O sea, impulsemos a un Guayaquil más culto. Impulsémoslo. Yo creo que la cultura siempre va a aportar favorablemente en el desarrollo de cualquier ser humano. Claro, porque bueno, al final de la noche siempre se necesita al menos un impulso para que el arte se multiplique. Quizás no todo el mundo tuvo la suerte de Guayasamín con Rockefeller, por ejemplo, ¿no? En su condición de mecenas, cuando se enteró de su trabajo, no solo le compró cuadros, sino que luego fue su impulsor, ¿no? Y a través de ese impulso, pues Guayasamín llegó a ser un monstruo en el ámbito de la pintura. Quizás Así, un eso también se referente. necesita ahora, ¿no? Ahora se necesita el impulso desde lo público y bueno, yo no creo que se circunscriba solo al ámbito seccional, Mario, sino también a el ámbito estatal del gobierno central, más allá de que hoy no tenemos un Ministerio de Cultura, sino solamente una subsecretaría, un viceministerio, ¿no? Porque tuvo que hacerse una fusión en el aparato estatal con fines estrictamente presupuestarios. Pero bueno, sin duda eso será materia de una próxima conversación. Mario, gracias por tu aporte en La orden. esta intención que lo que busca es no solo exaltar a Guayaquil, sino también promover ideas que fortalezcan su identidad, pero sobre todo su cultura, Mario. Que así sea, mi querido Jorge. Hay que impulsar desde cualquier trinchera eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vas a comprar algo? Que sea hecho aquí en Puerto Viejo, donde cada producto refleja talento, calidad y compromiso. Cuando eliges lo nuestro, apoyas a quienes producen con esfuerzo y emprenden desde lo local y lo justo. Así, impulsa la economía de nuestra gente y contribuyes a una ciudad más sostenible y consciente. Elige lo nuestro. Puerto Viejo, ciudad del comercio justo. Puerto Viejo, Alcaldía, crecemos juntos. Autorización número 3005. CNE, referéndum 2025. ¿Sabes cómo hacer tus pagos en línea? Te invito a ver cómo se hace. Ingresamos a la página web online.puertoviejo.gov.es e iniciamos sesión con tu usuario y contraseña. 1. En servicios más utilizados, da clic en pagos en línea. 2. Ingrese su número de cédula para consultar sus deudas. En esta ventana acepte los términos y condiciones y luego dé clic en el método de pago de su elección. 3. Seleccione si su pago es total o parcial. 4. Ingrese los datos de su tarjeta. Y finalmente, clic en continuar con el pago. Y listo, el comprobante llegará a tu correo registrado. Por amor a Puerto Viejo, todos aportamos. Autorización número 3004. CNE, referéndum 2025.